Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con esta presentación retomamos y con un poco de fortuna también vamos a completar el estudio de la unidad 3 en nuestro curso de manejo forestal de este año 2020. El plan para hoy es un poco recoger algunos temas o conceptos que están detallados en el programa que todavía no hemos abordado y hacer algunos comentarios finales a modo de cierre. Así que voy a ir directamente a la primera diapositiva. Hasta ahora nosotros habíamos estado considerando siempre, o casi siempre, situaciones simplificadas, que como descripciones del biosociosistema al que hemos llamado el bosque manejado. Una simplificación que hicimos fue la de la composición específica. El bosque en general estaba compuesto por una sola especie, o los rodales que administrábamos eran siempre de una sola especie. Hoy vamos a ver qué consideraciones podemos hacer cuando eso no es así. Otra simplificación que hicimos, muy conveniente para entender las relaciones esenciales, fue considerar que todos los rodales estaban creciendo en tierras de la misma calidad de sitio. A ese supuesto, que incluso hemos calificado como el supuesto de la equiproductividad, a partir de este momento vamos a hacer algunas consideraciones para incorporarle una dosis de realismo a nuestros modelos o a nuestras respuestas o a nuestros análisis, mejor dicho, porque no vamos a abandonar el punto de vista con el cual estamos estudiando esto, que es permitirnos a nosotros hacer análisis estratégicos sobre las condiciones o las consecuencias a largo plazo de ciertas políticas de cosecha impuestas sobre bosques reales. Así que a partir de ahora vamos a incorporar, vamos a dejar de lado, en realidad, más que incorporar, vamos a dejar de lado el supuesto de la equiproductividad. Nosotros ya hemos visto que el supuesto de la equiproductividad se traducía en nuestros modelos de simulación en que le aplicábamos una única tabla de rendimiento a todos los rodales de nuestro bosque. La tabla o función de rendimiento es sea cual sea el aplicable, es el sistema de pronóstico que nosotros necesitamos para predecir los rendimientos en función de la edad, típicamente. Y nosotros, para hacer esa simplificación, hemos dicho que la función de rendimiento era única. En realidad esa era la consecuencia de considerar que todos los rodales estaban creciendo en la misma calidad de sitio. Así que si queremos incorporar una descripción del bosque en el cual la calidad de sitio no sea considerada única, ya vamos a perder esa simplicidad de manipular nuestro sistema de simulación con una única función de rendimiento, y en consecuencia vamos a necesitar el auxilio de tantas funciones de rendimiento como clase de sitio reconozcamos. Bueno, un poco está de más, pero vamos a ponerlo en claro. En general, nosotros los forestales tendemos a clasificar las tierras forestales por su productividad y usamos una clasificación más bien discreta de los sitios por su calidad, independientemente de que usemos a veces un índice cuantitativo continuo, más que cuantitativo, continuo, para expresar la calidad de sitio. O sea, es bastante clásico que usemos la altura dominante a una edad de referencia como el índice de sitio, y esa medida es estrictamente una medida continua, es decir, no es discreta. Pero por simplicidad, cuando se presentan los sistemas de predicción de la calidad de sitio, y sobre todo cuando se mapea la calidad de sitio en los bosques reales, se usa más bien la noción de clases. Entonces se habla de 3, 4, 5 clases de calidad de sitio, y es bastante típico, como lo vamos a denotar nosotros en esta presentación, usar números romanos para representar a las clases de calidad de sitio. Entonces
La clase de sitio 1 romano, es la que generalmente se considera la clase o que agrupa las tierras de mayor productividad o con el índice de sitio más alto. A eso es a lo que vamos a estar refiriéndonos. Y en esta nomenclatura, pues claramente si son 3 las clases de sitio que vamos a considerar, la peor calidad de sitio o la peor clase de calidad de sitio agrupará las tierras con los índices de sitio más bajos de los que están predichos por nuestro sistema de pronóstico, sea cual sea el que usamos. El Plafornea tiene incorporado eso, por ejemplo, y vamos a usar el número 3 romano si son 3. Eso no es justamente la virtud de los índices continuos, es que nos permiten armar las clases, entre comillas, o asignar las clases de la forma que a nosotros nos parezca más conveniente en términos de representatividad del bosque. Eso, digamos, dado un índice continuo, nosotros podemos armar las clases, porque además cuando hagamos un plano de las calidades de sitio de nuestra unidad de manejo forestal, en general vamos a usar la noción de clases, y las clases son una expresión discreta. En este caso lo que vamos a hacer es discretizar el índice de sitio, y diremos, por ejemplo, que todas las tierras con índice de sitio entre 20 y 25, o con índice de sitio con marca central en 22,5 metros de altura a la edad de referencia, es la clase 2, por ejemplo, nada más, porque eso no hay reglas. Y no necesariamente tienen que ser amplitudes de clase de 5 metros de altura, pueden ser de 4, pueden ser de 3, puede ser cualquier valor. Ya saben que en inglés incluso las amplitudes de clase se expresan en pies de altura, que para nosotros no son una medida natural. Entonces, si las traducimos al sistema métrico, nos van a parecer que los límites son absolutamente arbitrarios. Bueno, dejando de lado todas estas consideraciones, lo siguiente que vamos a decir es que, en general, cuando se consideran varias funciones de rendimiento para la misma especie, en la misma localización geográfica, una pregunta relevante que tenemos que hacernos, porque va a condicionar un poco nuestras capacidades analíticas y las posibilidades de representarlo con sistemas simples de cálculo como los que venimos usando hasta ahora, va a ser si esas funciones son proporcionales o no son proporcionales. Hemos incluido los nombres, los adjetivos que se usaban para describir a las funciones de índice de sitio, no a las funciones de rendimiento. Cuando estudiaron índice de sitio probablemente estudiaron que algunos sistemas de la familia de curvas que se construían con las funciones de índice de sitio podían ser clasificadas en estas dos tipos o en estas dos categorías o estas dos grandes categorías: las funciones monomórficas y las polimórficas. Una función es monomórfica cuando una clase o una función, si ustedes quieren, una función puede ser expresada como una proporción de la otra para todo el rango de la variable independiente. Como tanto en la función de índice de sitio como en la función de rendimiento la variable independiente es la edad, entonces en el caso de la función de rendimiento, si voy a hablar de una función monomórfica, lo que estaría implicando es que en mi sistema de pronóstico, si calculo el volumen a los 15 años, en la mejor calidad de sitio, y hago un cociente con el volumen predicho a los 15 años también con la peor calidad de sitio, y hago lo mismo a los 20 años, es decir, razones de volúmenes a los 15 y a los 20 entre dos calidades de sitio, las razones son constantes. Esa es la proporcionalidad. En Clutter tienen una expresión gráfica de esto, y espero que lo recuerden de cuando estudiaron la calidad de sitio e índice de sitio en biometría forestal, porque la idea del monomorfismo, de la proporcionalidad entre las curvas, es algo que nosotros vamos a aplicar acá como una extensión de su concepto a las funciones de rendimiento. Entonces, las funciones van a ser proporcionales cuando el rendimiento a todas las edades de una clase cualquiera puede ser predicho por los rendimientos de otra clase y una razón constante. Entiendo que dentro de un ratito va a quedar un poco más claro, pero no es ni más ni menos que un sistema de curvas proporcionales. Y si lo piensan en términos de que las curvas no son curvas sino rectas, de hecho hay algunos índices de sitio y algunas funciones de rendimiento que cuando se las grafica en ejes logarítmicos son rectas, serían rectas paralelas. Hay claramente la proporcionalidad para todas las edades,
que nos interesan es clarísima. En las curvas es más difícil de ver, pero se puede calcular con las estimaciones para diferentes edades. Así que vamos a hablar de una curva de rendimiento monomórfica en esas circunstancias, y cuando las funciones no son proporcionales vamos a hablar de funciones polimórficas. En este caso el volumen a los 15 es una proporción distinta que el volumen a los 18, y es una proporción distinta que el volumen a los 19, y un poco ahí ya habría que considerar un poco más detalladamente el modelo matemático que está funcionando por detrás, pero permítanme adelantarles que en general las funciones polimórficas son consideradas como funciones más realistas, porque la proporcionalidad entre clases, tanto para el índice de sitio como para el rendimiento, si lo piensan un poco, son más bien un artificio o una simplificación de nuestras capacidades predictivas. En general, como dije hace un ratito, se considera que una curva polimórfica o no proporcional es más realista que una monomórfica. No obstante lo cual, si en los test estadísticos indican que la proporcionalidad se puede demostrar estadísticamente, no habría que menospreciarla, porque eso simplifica mucho todos los cálculos que tenemos que hacer para contestar las preguntas relevantes del manejo forestal. Bien, dejando de lado estas consideraciones, que un poco ahí las vamos a aplicar inmediatamente. Bueno, acá está mal escrita la palabra rendimiento. El rendimiento sostenido máximo, que nosotros ya lo habíamos definido para el caso simple como el resultado del producto de la superficie total del bosque por el incremento medio anual máximo, por eso lo de máximo, el P con asterisco se obtiene calculando el producto entre la superficie y el incremento medio anual, cuando el incremento medio anual es máximo, en la culminación. Entonces vamos a distinguir dos situaciones. En general, los sistemas monomórficos de predicción del rendimiento van a determinar que la edad en la cual el incremento medio es máximo es la misma para todas las clases de sitio. Esa es una consecuencia del monomorfismo, de la proporcionalidad. Entonces, no va a ser posible que uno diga las mejores calidades de sitio, la rotación de máxima producción continua es menor que en las peores calidades de sitio. En general, con los sistemas monomórficos o proporcionales, la predicción es que eso se da a la misma edad, y la diferencia entre las mejores y peores calidades de sitio es el valor de la culminación. Entonces, si en los mejores sitios la culminación será con 25 metros cúbicos por hectárea por año, son las unidades típicas del incremento medio anual en nuestro país, en el noreste, por ejemplo, y las peores calidades de sitio serán las de 15, por decir un valor, metros cúbicos por hectárea por año. Pero las dos se van a producir a la misma edad si los sistemas de pronóstico son proporcionales. Por eso, la primera fórmula para el cálculo de rendimiento sostenido máximo está etiquetada como monomórfica, y como ven, no es ni más ni menos que hacer el cálculo del rendimiento sostenido máximo por clase de sitio. Así que si tenemos 3 clases de sitio y yo quiero saber el rendimiento sostenido máximo de un bosque que tiene 3 clases de sitio, lo que hago es calcular el rendimiento sostenido máximo de cada clase de sitio. Agrupo las tierras de la mejor calidad de sitio, S1, de la peor calidad de sitio, S3, son valores diferentes. Agrupo las tierras de la clase de sitio intermedia, S2, y voy a las 3 funciones de rendimiento que necesito implementar o adoptar para resolver un problema que reconozca que hay más de una clase de sitio en el problema, y determino el incremento medio máximo para cada clase de sitio. Hago los 3 productos, los sumo, y ese va a ser el rendimiento sostenido máximo del bosque. Y cuando decimos consolidando, en general lo que estamos intentando comunicar es que el resultado del todo se obtiene agregando, sumando las partes, nada más. Así que este indicador en particular, que es de suma importancia, el rendimiento sostenido máximo del bosque, se obtiene consolidando. Y la situación polimórfica sería, dado que el sistema tiene una única diferencia, ahí la función parece muy semejante, lo que tiene es
un calificador de la edad a la que se produce el incremento medio anual máximo. Como ven, para las tierras de mejor calidad de sitio, T está subindizado, está indizado con un 1 romano. Eso es para denotar que en las mejores calidades de sitio, el sistema de predicción polimórfico típicamente predecirá edades menores para el máximo incremento medio que en las peores calidades de sitio, ¿sí? Así que, siguiendo con nuestros ejemplos así cuantitativos, de los de recién, si la mejor calidad de sitio en nuestro sistema de predicción ahora polimórfico indica que vamos a obtener 25 metros cúbicos a los 15 años en la mejor calidad de sitio, en la peor calidad de sitio probablemente obtengamos un valor menor a 25, 15 habíamos dicho recién, y 2 años más tarde, recién a los 17 años. Esa es una consecuencia típica de usar un sistema de pronósticos polimórficos. Entonces, el rendimiento sostenido máximo ahora sigue siendo con el incremento medio anual máximo, pero ahora ya la edad en la que se produce el incremento medio anual máximo depende de la calidad de sitio. Así que, si el sistema es polimórfico, va a depender de la calidad de sitio. Y si el sistema es monomórfico, va a ser uno solo. Y podemos decir no depende de la calidad de sitio porque el incremento medio anual culmina o es máximo en siempre a la misma edad independientemente de la calidad de sitio. Esas son las dos grandes consecuencias de los dos sistemas de pronóstico que nosotros tenemos que incorporar si queremos que nuestro modelo de simulación o nuestra respuesta incorpore las diferentes calidades de sitio que componen el bosque como un factor relevante, que típicamente va a ser la situación en la realidad. Bueno, la última entrada simplemente es para dejar anotado que las clases de sitios se denotaban mejor, con números romanos, 1 la mejor, 3 la peor en este caso. La siguiente pregunta que vamos a intentar contestar, y lo vamos a hacer con carácter conjetural, porque la buena noticia de esta presentación es que no vamos a hacer simulaciones en Excel. No es que no se puedan, simplemente no vamos a insistir con eso porque no tiene mucho valor desde el punto de vista didáctico en una circunstancia como la que nos encontramos ahora, tratando de cerrar el estudio de un tema. La regulación por área, cuando el bosque está compuesto con varias calidades de sitios, es perfectamente posible. Y se pueden concebir, como dice esta diapositiva, dos modalidades diferentes. Una modalidad simple, que en general va a ser una forma de resolver los problemas aún más complejos, o la representación, sería mejor dicho, que lo vamos a poder aplicar, la modalidad simple la vamos a poder aplicar aún en las representaciones más complejas de los bosques. Más adelante vamos a decir algo al respecto. Pero esencialmente la técnica o la modalidad simple de simulación sería considerar a cada fracción del bosque con tierra de la misma calidad de sitio por separado, como si fuera un bosque independiente de los demás. Y consolidamos también las consecuencias de simular una política de regulación por área, en nuestro caso hipotético el que estamos considerando, con 3 clases de sitio, 3 veces. Así que tomamos todas las tierras con sus rodales y su distribución de áreas por edades, de la mejor calidad de sitio, de la peor calidad de sitio, de la calidad de sitio intermedia o de las 5 calidades si tenemos 5, los tomamos de a uno y hacemos una regulación por área, como ya la estudiamos, y la dejamos registrada aparte, repetimos el procedimiento en la peor calidad de sitio o en las demás calidades de sitio y después agregamos los resultados. Así que el plan de manejo también se construye consolidando, meramente agregando las partes. Esta es una modalidad simple y dentro de un rato vamos a ver qué consecuencias tendría aplicar esta simulación en la realidad en términos de la estructura terminal, porque el bosque ordenado va a tener una característica distintiva que la que va a presentar si aplicamos la otra modalidad. Va a quedar más claro en la siguiente diapositiva. Esta modalidad simple tiene la virtud, como dije hace un ratito, que se puede aplicar aún en las representaciones más complejas que podamos concebir para describir nuestra unidad de manejo forestal. Así que, en particular, ¿sí?, como parte de esa complejidad, si las funciones de rendimiento son polimórficas, esto que estamos presentando como la modalidad simple también se va a poder llevar adelante con una función polimórfica. Al fin y al cabo,
la, ¿cómo es? La diferencia será si usamos una o varias rotaciones, porque ya dijimos que el sistema es polimórfico y en lo que, si el sistema es polimórfico, perdón, en general había una rotación por clase de sitio. Entonces, cuando hagamos la simulación para cada clase de sitio de manera independiente, usaremos una rotación distinta para la mejor calidad de sitio, más corta, que para la peor, que será más larga como rotación, y después los resultados también los vamos a construir por consolidación o agregando. Y si la función fuera monomórfica, o sea, proporcional, la rotación es una sola, porque eso es lo típico de los sistemas monomórficos, como lo dije varias veces ya. Bien, la otra modalidad, que acá estamos hablando de dos modalidades, la otra modalidad, que es un poco más compleja, porque implica más cálculo, en realidad no es tan compleja, no es para asustarse, por eso decimos que requiere apenas cálculos apenas más complicados, pero sí es condición para que la apliquemos que se adopte una única rotación para el bosque ordenado. Y ahí también sería posible aplicarla a funciones polimórficas, pero eso en la realidad implicaría que cuando el bosque esté ordenado, acuérdense que en la regulación por área la conversión es igual a la rotación en el modelo simple, y acá si usamos 3 rotaciones será igual a la rotación más larga, recién ahí terminará de las 3, recién ahí terminará la conversión. Pero si a un sistema, o si en nuestro bosque tenemos un sistema de pronóstico polimórfico y nosotros le aplicamos una única rotación, lo cual no está prohibido, la consecuencia va a ser que va a pasar a ser una consideración bastante importante en términos de eficiencia del modelo de cosecha y del modelo de bosque ordenado al que estamos aspirando a llegar con la regulación por área, la elección de esa única rotación, porque ya sabemos que no va a ser la mejor para las 3 simultáneamente, si el sistema es polimórfico, ¿sí? En este caso, en esta modalidad de cálculo que es apenas más complicada, entonces es una condición que nosotros usemos una única rotación. Vamos a describirla muy sucintamente. En este caso vamos a adoptar una de las calidades de sitio como una clase de referencia, ¿sí? Lo típico es que si son 3 o un número impar tomamos la central, en nuestro caso que son 3 tomamos la 2, pero eso es arbitrario, puede ser, si son 2 clases de sitio se toma la mayor o la mejor o la menor, no importa, alguna de las dos. Una actúa como referencia. Como la rotación es única, como la rotación es una sola, la idea es que cuando el bosque esté ordenado, y en la regulación por área eso era muy importante, porque nosotros cosechamos, la política es cosechar lo mismo que se va a cosechar cuando el bosque esté ordenado, todas las demás clases se pueden expresar como una proporción de la clase de referencia, tanto en área como en volumen, para los cálculos y las simulaciones, porque estamos adoptando una única edad para la cosecha del bosque ordenado. Por supuesto, en la conversión esto no va a ser así, vamos a mostrar un ejemplo dentro de un ratito, pero cuando el bosque esté ordenado, todos los rodales van a ser cosechados a la misma edad, T en este caso, sin calificativos, sea con crecimientos polimórficos o proporcionales o con crecimientos no polimórficos o monomórficos, como estamos diciendo. Así que acá están las fórmulas repasadas para el cálculo, no son muy complicadas como pueden ver. Rho vamos a usar como notación de la producción o rendimiento relativo, y la relatividad va a ser al sitio de referencia y va a ser un cociente entre el volumen de la clase edad 1 a la edad T, que es la rotación que elegimos para el bosque ordenado, y el volumen de la clase de referencia, que en nuestro caso es la 2, a la misma edad T. Así que, como son los volúmenes a la misma edad, lo que se espera es que esta fracción Rho1 sea mayor a 1, porque el volumen a la misma edad es mayor en la mejor calidad de sitio. Rho2, lo que esperamos no, debe ser igual a 1, porque como ven, el numerador y denominador son iguales, y Rho3 tendría que dar un número menor a 1, porque el volumen a la misma edad, en la peor calidad de sitio, es menor que el denominador, que es el volumen de la clase de referencia. Así que estos factores, que 1,25 por ejemplo, 1,25, 1 y 0,25,
1,75, por usar incluso amplitud de rango así equidistante, que no es obligación, por supuesto. Un poco estarían indicando esto: si yo cosecho 1 hectárea de la mejor calidad de sitio, voy a obtener 1,25, o sea, un 25% más que lo que obtendría de cosechar 1 hectárea, también estamos hablando de 1 hectárea en los dos casos, porque son metros cúbicos por hectárea sobre metros cúbicos por hectárea. Así que si yo cosecho 1 hectárea de la mejor calidad de sitio a la edad T, y la comparo con 1 hectárea de la mejor calidad de sitio, de la calidad de sitio de referencia, perdón, de B2 a la misma edad T, si esa fracción es 1,25, si cosecho 1 hectárea estaría cosechando un 25% más. 1,25, ¿no? Si dije 0,25 estaba mal. 1,25. Si la fracción es 1,25, cosechar 1 hectárea de la mejor calidad de sitio equivale a cosechar 25% más que la cosecha de 1 hectárea de la calidad de sitio de referencia. Y lo contrario, en el otro extremo, con la peor calidad de sitio. Cosechar 1 hectárea equivale a cosechar 0,85% del volumen de la cosecha de 1 hectárea de la clase de referencia. Si hacemos la inversa, nosotros lo vamos a llamar superficie igual producción, así que alfa 1, 2 y 3 también es la inversa de rho, así que 1 sobre rho 1, 1 sobre rho 2 y 1 sobre rho 3, así que alfa 2 también va a ser 1. Y en este caso el que va a ir en el numerador de estas fracciones va a ser el volumen de la clase de sitio de referencia a la edad adoptada, a la rotación adoptada. Así que esto, en coherencia con el anterior, un poco lo que nos va a decir es qué superficie necesitamos cosechar de las clases de sitio que no son la de referencia para obtener el mismo volumen que obtendríamos con la cosecha de la clase de referencia. ¿Sí? Así que uno nos permite traducir rápidamente expresiones en metros cúbicos y la otra en hectáreas, la producción o rendimiento relativo en metros cúbicos, la superficie en hectáreas, y nosotros vamos aplicando esos factores de manera coherente o necesaria, de la manera correspondiente, para que los cálculos sean correctos, porque básicamente es como decir, si un año voy a cosechar, si la superficie que necesito cosechar en la regulación por área, ese año se va a conformar con rodales de la calidad de sitio 1, tengo que cosechar menos que lo indicado por la clase de referencia, que es un poco la que vamos a usar como guía, para que los números se adecúen. Si lo piensan un poco, también estas fracciones lo que hacen es sintetizar o resumir lo que nosotros llamamos la regla de 3 simples, nosotros la gente grande llamamos la regla de 3 simples, ¿sí? Para los análisis. Así que, como ven, con un poco de razonamiento van a poder entender bien estos problemas, porque no son muy complejos, no es que estamos presentando ideas nuevas, sino estamos aplicando las mismas ideas a situaciones nuevas. Bueno, acá hemos preparado un ejemplo que otros años lo hacíamos como ejercicio, como este año estamos un poco retrasados, va a quedar simplemente en este abordaje más bien teórico. Vamos a presentar como un ejemplo un bosque hipotético con dos calidades de sitio, que es el que está arriba a la izquierda. Acá arriba a la izquierda entonces están graficadas la distribución de área por clase de edad o por edades, para todas las edades. Es una especie de rápido crecimiento y estos datos se correspondían con eucaliptus en Concordia, con funciones de rendimiento para eucaliptus en Concordia, y estas funciones eran monomórficas, por si tienen algún interés, pero ya habíamos dicho que no era muy relevante a los fines de este análisis que íbamos a hacer, porque también se podía hacer para funciones polimórficas. Así que en rojo la mejor calidad de sitio, en verde la peor calidad de sitio. Y como ven, la distribución de áreas por edades al inicio es desbalanceada. Hay años en los que hay una sola calidad de sitio plantada, ¿sí? Los dos últimos, los dos rodales más viejos son uno de la mejor y otro de la peor, pero hay años en los que se plantó mezclas y mezclas distintas todos los años, así que pues esta es una situación bastante típica, bastante representativa de cómo se dan en la realidad.
A este bosque nosotros le hemos aplicado la simulación dictada por una política de regulación por área con tres variantes para ver cuáles son las consecuencias de las tres variantes. La primera variante, voy a tomar un ratito para explicarlo, consiste en cosechar primero los rodales más viejos sin considerar la clase de sitio a la que pertenece. A eso nosotros lo podríamos calificar como una regulación por área irrestricta, porque no le ponemos una condición adicional. Entonces, si en un año tenemos que cosechar, así que hacemos un solo cálculo, acuérdense que hay una sola rotación en este problema, superficie total dividido la rotación, que nosotros elegimos para este problema, que era 17, con esa superficie total dividido 17, obtenemos la altura de las barras. Como ven en la primera gráfica y en la segunda, la altura es la misma, así que ese es el resultado de la superficie total sobre 17. Y esas hectáreas que tengo que cosechar cada año, siempre la tomo el rodal más viejo, independientemente de la calidad de sitio que tenga. Entonces, pueden ver acá, el resultado de eso luego de 17 años es el gráfico que está abajo a la izquierda, en términos de distribución de áreas por clase de edad. Entonces, el primer año pude conformar la superficie de cosecha con el rodal de 23 acá, con el rodal de 23 años acá, de manera completa. Y una fracción evidentemente me quedó sin cosechar, porque el segundo año tenía un rodal ya de 24, acá tenía un rodal de 24 años, y yo tenía que cosechar una superficie constante, y el más viejo era el de 24, pero el segundo más viejo era el de la peor calidad de sitio, que ahora tenía 23 en el año 1 de las cosechas. Entonces completo la superficie constante, sin considerar en mis cálculos la composición por clase de sitio, de la cual provienen las hectáreas que elijo. Es como decir, elijo los rodales para la cosecha sin mirar la clase de sitio a la que pertenece. Simplemente tomo el más viejo en cada caso. Como ven, al cabo de 17 años lo que nosotros tenemos es algo que ya podríamos anticipar. Tenemos una estructura balanceada, completamente balanceada. Pero esta estructura, ya les adelanto, no va a entregar rendimiento sostenido ni durante la conversión, porque esa es una consecuencia de la regulación por área siempre, ni tampoco luego de la conversión, porque si consideramos que la conversión termina cuando llegamos a esta estructura balanceada, ya tenemos esta estructura balanceada, pero esta estructura balanceada no está dimensionada o diseñada para entregar rendimiento sostenido, y eso es fácil de ver. Cuando este bosque ya está con esta estructura balanceada y cosecho por primera vez un rodal a los 17 años, que es la rotación que elegí para el bosque ordenado, entre comillas, porque no es un bosque ordenado, estrictamente hablando esto, cosecho la mejor calidad de sitio. Entonces la superficie son 380, más o menos, hectáreas de la mejor calidad de sitio. Al año siguiente, el rodal de 16, o los dos rodales de 16, sería mejor dicho, son los que tienen 17. Y es más o menos la mitad son de la mejor calidad de sitio y la mitad son de la peor calidad de sitio, ¿sí? Claramente, en el año siguiente al de la primera cosecha, o sea, en el año de la segunda cosecha, luego de haber obtenido esta estructura balanceada, estos dos rodales cosechados y sumados van a dar menos madera que el del año anterior, porque el año anterior era exclusivamente la mejor calidad de sitio, ¿sí? La misma superficie, toda de la mejor calidad de sitio, más volumen que la misma superficie, mitad y mitad de la mejor y de la peor calidad de sitio. Y como ven, todos esos arreglos son diferentes, así que después que termina la primera rotación, no sería correcto hablar de término de la conversión, porque esto no es un bosque ordenado, no es ordenado porque no entrega el rendimiento sostenido, ¿sí? Tiene la estructura balanceada, la estructura es invariante porque tiene una cierta invarianza, no es muy importante porque además no lo haríamos después en la realidad, que nos tomemos más trabajo en entenderlo. Lo importante es que entendamos que esto tiene apariencia de bosque ordenado, pero no lo es, ¿sí? Así que esto está puesto meramente para enfatizar o reforzar las diferencias con dos formas: la modalidad simple, que es la que está en el medio, y la modalidad un poco más complicada, que es la que está abajo a la derecha, como estado terminal. Habíamos dicho que la modalidad simple consistía en tomar todo el bosque de la mejor calidad de sitio, así que todas las barritas rojas, tomo todas las barritas rojas, desecho las barritas verdes
y hago una política de regulación por área con la rotación de 17. Al cabo de 17 años el bosque va a estar así, como está graficado acá, con 17 barritas rojas, todas de la misma superficie. ¿Sí? Toda la misma superficie. Y después que termine eso, hago lo mismo con los rodales que están en la peor calidad de sitio, las barras verdes. Desecho las rojas, hago una regulación por área con una rotación de 17, al cabo de 17 años tengo 17 barritas verdes, todas de la misma superficie, así que si las consolido y armo el plan de manejo para toda la unidad de manejo con dos calidades de sitio, este bosque al cabo de 17 años implica una cosecha de esta barra roja y esta barra verde, que al año siguiente va a ser igual, porque esta barra roja y esta barra verde son de la misma dimensión que los anteriores y se van a correr a la 17, y bueno, claramente esto es un bosque ordenado con dos clases de sitio, construidos como la consolidación de dos bosques independientes, ¿sí? La altura de las barras, por si no es lo suficientemente claro, una barra roja no es igual a una barra verde en altura, ¿no? Eso sería solamente si las tierras de la mejor calidad de sitio son exactamente la mitad de la superficie total, y la verde entonces son la mitad. Eso no es la idea. Estos se parecen, pero no son no son exactamente iguales, porque no es importante eso. Lo importante es que tengo dos bosques ordenados, y partí de acá. Así que este es un estado terminal, bosque ordenado, y las dos, y esta es la modalidad simple, así como la describimos hace un rato. En la modalidad complicada, la política de regulación por área ya no se hace como describimos para llegar hasta acá, ignorando las calidades de sitio. Entonces es como que se aplica de la siguiente manera. Los bosques se ordenan por edad y por calidad de sitio. Y la superficie constante que se toma, que es la misma también en la superficie total dividido 17, porque esta va a ser la misma, es necesario conformarla de manera distinta según sea la calidad de sitio que estamos cosechando. Entonces, en este ejercicio, si la superficie la tomamos toda de la mejor calidad de sitio, va a tener un valor. Y si la tomamos de una mezcla, va a depender de las proporciones de cada uno, pero todas estas barras, que el resultado es que está acá, están calculadas para producir una misma cantidad de madera cuando son cosechadas a los 17 años. Y para eso es que usamos estos coeficientes: producción o rendimiento relativo y superficie de igual producción, con esta idea de las áreas de referencia. Entonces, la idea es que la cosecha acá está calculada, esta superficie de la barra roja está calculada para dar el mismo volumen que esta, cuando tenga 17, que tiene una pequeña fracción verde. Y esta, que es totalmente verde, como ven, es muy superior a la otra, así que eso es lo que pueden observar acá, ¿sí? En términos de área, una va a ser muy superior a la otra, porque necesitamos, para el mismo volumen, necesitamos más área de la peor calidad de sitio que de la mejor. Así que todas estas barras están calculadas, todas estas superficies están calculadas, cada una, para que su cosecha a los 17 años implique un mismo rendimiento. Así que todas las proporciones están acomodadas para eso, ¿sí? Y eso resulta de aplicar en orden las dos reglas que usamos para priorizar la cosecha. Primero lo más viejo, y si en un año hay de las dos calidades de sitio, empiezo por la mejor calidad de sitio. Solo cuando se termina eso, paso a la peor. Y la suma total de hectáreas tiene que ser tal que cosechadas a los 17 años tienen que entregar el rendimiento sostenido de diseño, de cálculo, el que calculamos con esta función, ¿sí? Con esta fórmula de acá, cualquiera de los dos, porque estamos con una sola rotación. Acá arriba a la derecha tienen un poco una expresión de cómo se comportan los volúmenes de cosecha. La etiqueta del eje de las ordenadas está repetida izquierda y derecha, no son dos ejes diferentes. Los volúmenes de cosecha para las tres soluciones que estamos mostrando en esta gráfica. La roja, que oscila antes de los 17 años, sigue oscilando después de los 17 años,
y eso se corresponde con lo que recién dije. Estos son volúmenes de cosecha, año a año, ¿no? Esta es la dinámica de las cosechas con el tiempo. Esta es la que llamamos estricta, que termina así. Cuando llegamos a los 17 años, la cosecha se sigue manteniendo con un patrón oscilante, porque estas superficies no están dimensionadas para dar rendimiento sostenido. Eso fue una incorrecta aplicación de la regulación por área para regular el rendimiento. Las otras dos gráficas tienen un comportamiento oscilante que es típico de la regulación por área, en cualquiera de las condiciones, como pueden ver, hasta la rotación. Las dos oscilan, una está en azul oscuro y la otra está en celeste, pero las dos a los 17 años entregan este rendimiento sostenido. Y este rendimiento sostenido es común tanto con esta estructura como con esta estructura del bosque, del estado terminal de nuestro bosque, porque los dos están calculados con la misma rotación. Así que además esa es otra característica que podemos observar. En general creo que en la diapositiva decía que esta política de ir calculando año a año las superficies necesarias para que los rendimientos sean constantes después de la conversión, se la considera, o típicamente, o en condiciones comunes, o es más general, como mejor que esta otra, porque si lo piensan un poco, acá, para llegar a este bosque ordenado como estado terminal, todos los años la conversión, tengo que cosechar en las dos calidades de sitio. Y eso va a ser subóptimo o va a ser peor si comparan con esto, en lo que todos los años siempre cosecho lo más viejo y lo de mejor calidad de sitio. Y solo cuando eso no me alcanza paso a lo siguiente más viejo y de peor calidad de sitio. Así que en general, si fuéramos capaces de discernir acá cuál de las dos da más madera, cuál de las dos políticas da más cantidad de madera durante los primeros 17 años, si hacemos la suma, es esta la que da más cantidad de madera, porque estamos cosechando siempre los rodales más viejos, mientras que para cosechar acá, cuando se nos termina una clase de edad, tal vez tenemos que ir a varias clases de edad más jóvenes. Por ejemplo, cuando se termina esta clase de edad de la peor calidad de sitio, la siguiente es esta y hay clases faltantes en el medio. O piensen cuando esta llega a una edad de cosecha, esta barra verde, y se termina, la siguiente tiene 6 años menos. Y yo lo voy a cosechar al año siguiente, con 6 años menos. Eso va a ser mucho volumen menos, si las superficies se van acomodando, si las superficies son siempre constantes como en esto. Entonces, es bastante predecible que la política de cosecha para llegar a este bosque ordenado produce menos madera durante la conversión que esta política de cosecha que produce más madera durante la conversión. Ahora bien, después que termina la conversión, cuando los dos están ordenados, los dos dan la misma cantidad de madera, y es esta. Claramente esto también puede ser tomado como un ejemplo de superávit de existencia, porque los niveles de cosecha se aproximan por arriba del que hemos adoptado como deseable, el de los 17 años. Probablemente no recuerdo si era el de máximo incremento medio, no es muy importante. Ahora bien, ¿qué pasa con la regulación por volumen? Cuando hay varias calidades de sitio, las respuestas son más o menos las mismas. También es posible, también hay dos modalidades, y la modalidad simple, como dije ya varias veces, la vamos a poder aplicar en cualquier representación, aún las más complicadas, porque básicamente la modalidad simple es que tengo que replicar la simulación para distintos bosques, entre comillas, que estoy considerando de manera independiente o autónoma, ¿sí? Así que esa solución también va a ser posible. La novedad acá es que tal vez podemos considerar distintos niveles de cosecha, además de que se puede aplicar tanto con funciones monomórficas como con funciones polimórficas. Porque en esencia, no va a tener sentido que hablemos de polimorfismo, monomorfismo, si estamos considerando a cada clase de tierra de nuestra unidad de manejo forestal como si la otra no existiera. Si no existe para simulación, no tiene sentido que hablemos de relaciones relativas, ¿sí? En esencia. Esa es la esencia de la modalidad simple y por eso es la más general de todas, la que se puede aplicar prácticamente en cualquier situación o circunstancia, incluso, como dije, en las representaciones más complicadas. La segunda modalidad es una modalidad que solo vamos a aplicar cuando las funciones sean monomórficas,
cuando las funciones sean monomórficas, y como en la regulación por volumen no es relevante la rotación adoptada al principio, sino que la rotación es una consecuencia del nivel de cosecha. Si lo tienen, si lo piensan, tienen que recordarlo así. Nosotros cuando hacíamos regulación por área elegíamos una rotación y eso cuantificaba la política de cosechas. Hacíamos superficie sobre turno y así cuantificábamos la política de cosecha. En la regulación por volumen nosotros elegimos un nivel de cosecha y la rotación resultante, si el bosque se ordena, que ya sabemos más o menos analizar cuándo ocurre, es una consecuencia del nivel de cosecha, ¿sí? En general se puede pensar en esos términos de causa-efecto, no es tan así, pero es así. En la modalidad simple que nosotros estamos considerando acá, se requiere que las funciones sean monomórficas y el turno, como ya dijimos, no es relevante porque vamos a analizar el nivel de cosecha. En este caso lo que vamos a hacer es, para cada clase de sitio vamos a hacer unos cálculos auxiliares o accesorios y vamos a expresar toda la superficie por clase de edad de cada clase de sitio como un equivalente de una de las clases que adoptemos como referencia. Para lo cual vamos a volver a usar estas fórmulas. Con estas fórmulas vamos a hacer los cálculos de área equivalente. Probablemente usemos las alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Si son monomórficas, alfa 1, alfa 2, no importa el valor de t que elijamos, porque la comparación se puede hacer a cualquier edad porque es constante para todas las edades. Por eso era una condición para esta modalidad simplificada que las funciones de rendimiento sean monomórficas. ¿Sí? Entonces vamos a expresar todas las demás clases que no sean la de referencia como un equivalente de la clase de referencia, equivalente en producción, para lo cual usamos las fórmulas de alfa y de rho según necesitemos. A todos esos cálculos los vamos a consolidar en una única cuenta y vamos a considerar un solo bosque que está compuesto virtualmente por la clase de sitio de referencia. Entonces, a las superficies reales por edades de la clase de sitio de referencia le vamos a sumar las superficies equivalentes en producción de las clases de sitio 1 y 3, si usamos 3 clases de sitio. Por eso vamos a decir que el bosque es virtualmente equiproductivo y equivalente al real, porque lo vamos a construir así. Vamos a estar trabajando a partir de este procedimiento, que es más feliz verlo con los cálculos que describirlo con palabras, pero es muy sencillo, no es muy complejo. En el clúster, en el texto nuestro, hay un ejercicio para que ustedes lo hagan. Hay un bosque de 3 calidades de sitio, están las relaciones rho y alfa para hacer los cálculos y ustedes tienen que terminar con una tabla de áreas por edades, como descripción del bosque que tiene hectáreas reales de la clase de referencia y hectáreas virtualmente equiproductivas de las otras clases, sumadas. Entonces tenemos un solo bosque. Y a ese bosque le aplicamos todo lo que ya sabemos, en términos analíticos. Usamos nuestra planilla de simulación y todo, porque no importa incluso si lo piensan, el hecho de que sean monomórficas, la función de rendimiento me dice que cuando yo estoy cosechando una hectárea de 14 años, por decir algo, no importa de qué clase de sitio proviene, porque esa clase esas hectáreas están todas expresadas por su equivalente en la clase de referencia. Así que a los fines del análisis estratégico, hago todo lo que ya sé hacer de regulación por volumen con este bosque virtualmente equiproductivo. Y puedo contestar cuál es el nivel de cosecha que ese bosque puede sostener, o cuánto tiempo es capaz de sostener un cierto nivel de cosecha. Las mismas preguntas y las mismas herramientas para contestar que vimos en la última presentación antes de esta. Todo exactamente igual. La diferencia es que cuando eso se termina y quiero aplicar alguna de esas políticas en la realidad, tengo que deshacer la virtualidad. O sea, de haber construido una representación virtualmente equiproductiva,
tengo que deshacer. Entonces, si en un año concreto la cosecha va a provenir de la peor calidad de sitio, tengo que cosechar más hectáreas que las indicadas por el cálculo de la clase de referencia. Entonces, si en el modelo de simulación me mandaban a cosechar 100 hectáreas en el año 22, por decir algo, 100 hectáreas en el año 22, como todos los cálculos, esas 100 hectáreas son de la clase de referencia, si ese año la superficie a cosechar será suministrada por un rodal de la peor calidad de sitio, voy a cosechar más de 100 hectáreas. ¿Cuánto más? Bueno, las necesarias según los cálculos que hayamos hecho con, alfa y rho. Por eso es que vamos a usar todo el tiempo alfa y rho para ir de lo virtual a lo real según sea necesario. En general, lo real, que es lo que está indicado en la última entrada de esta diapositiva, para aplicar los resultados es necesario deshacer las equivalencias. Eso solo se va a hacer para el corto plazo. Ya lo hemos mencionado varias veces. Cuando nosotros hacemos un análisis estratégico, el análisis estratégico se extiende 1,5 veces, 2 veces la rotación típica de la especie que estamos manejando. En nuestro caso, 40 años, por decir algo. Cuando tenemos esa simulación hecha y esa política de cosecha bien analizada y conceptuada y decidimos implementar los primeros 5 años de esa cosecha, hablaríamos de una planificación táctica, y ahí ya no puedo usar superficies virtualmente equiproductivas. Tengo que asignarlas a superficies realmente existentes. Entonces tengo que, cuando digo deshacer, es que si las hectáreas reales que voy a cosechar los primeros 5 años van a salir de la peor calidad de sitio el primer año, de la clase de sitio del medio el segundo año, de la peor calidad de sitio el tercer año, tengo que ir adecuando los cálculos para que lo predicho virtualmente se corresponda con la realidad, con los coeficientes alfa y rho. Pero todo eso no es ni más ni menos que la aplicación de reglas de 3 simple, como dije hace un rato, y no es muy complicado. Tienen que pensarlo un poco más, y es lo que está descrito en Clatter como una de las formas más simples de incorporar o de materializar la regulación por volumen cuando hay varias calidades de sitio. Antes que pasemos a otro de los temas que está en el programa y que no tiene mucha relación con una concepción moderna del manejo forestal, voy a hacer este comentario. Cuando la unidad de manejo forestal tiene varias especies, no una, nosotros hablamos de tipos forestales en general, ¿sí? Y en el caso de bosques nativos, los tipos forestales son espontáneos, ¿sí? Cuando son mixtos, y podemos estar hablando, como ocurre en nuestra Patagonia, del tipo forestal roble, raulicoihue, con distintas proporciones de participación de las 3 especies, raulí, roble pellín, una otra mezcla con distintas proporciones también. En general, a eso es lo que nosotros vamos a describir como tipo forestal. Entonces, cuando ya no estemos hablando en nuestra unidad de manejo de una única especie, sino de varias especies, en el caso de las plantaciones se planta, además de pino eucalipto y además de pino taeda, se planta elioti y el híbrido, y además de grandis se planta un híbrido de Saligna grandis o algo por el estilo. Entonces, si una unidad de manejo tiene varios tipos forestales, ¿sí? Varios tipos forestales, a cada tipo forestal en general le va a corresponder una función de rendimiento por clase de sitio para ese tipo forestal, porque saben que el índice de sitio o la calidad de sitio es un concepto también relacionado unívocamente con el tipo forestal. El índice de sitio de taeda no se traslada a elioti de una manera automática, es otro sistema predictivo, es otra. La misma hectárea de tierra puede ser muy buena para elioti, muy mala para eucaliptus, ¿sí? Entonces, en una situación realista donde manejamos 3, 4 especies, pongámosle 4 especies, y que a su vez manejamos 2 o 3 densidades de plantación distintas, y reconocemos 3, 4 calidades de sitio para cada especie, entonces vamos a terminar con que un rodal cualquiera en nuestro bosque da lugar hipotéticamente a la aparición de cientos tipos de rodales diferentes, ¿no? Eso en el libro también está tratado. En estas situaciones complejas de la realidad,
nada de lo que estuvimos diciendo sería aplicable, excepto la modalidad simple. Esta. Cada fracción del bosque con tierras, ya no de la misma calidad de sitio, sino del mismo estrato forestal, ¿sí? O del mismo tipo forestal, ¿sí? Se considera por separado. Entonces hacemos una simulación para las combinaciones de densidad, especie y calidad de sitio, para todas las combinaciones de todas las especies, de todas las calidades de sitio y de todas las densidades con las que manejamos nuestros rodales. Hacemos simulaciones independientes y construimos un plan de manejo por consolidación de eso. En general esa respuesta, si bien es factible de calcular y ahora es muy relativamente sencilla de calcular, no va a ser una buena respuesta práctica, porque le va a faltar articulación a ese plan de manejo, coordinación a ese plan de manejo. Rara vez un problema tan complejo como ese va a tener como su mejor solución la mera suma de las partes. Rara vez va a ser el caso. Y en consecuencia vamos a tener que usar métodos de simulación más complejos que incorporen la articulación como uno de los factores relevantes de nuestro modelo de simulación. ¿Cómo lo vamos a ver en nuestros modelos de simulación? Si es que conseguimos alguno de estos modelos de simulación, realmente no hay muchos, porque eso es específicamente, es local, en general es local. Lo que nos van a demandar esos modelos es estipular alguna regla para priorizar las cosechas, siempre. Y esa no es una respuesta que podamos dar de manera obvia o universal. Típicamente los rodales más viejos, la edad, cosechar primero rodales más viejos es la mejor, o da lugar a las mejores políticas de cosecha, pero eso no es universalmente válido. Ya hemos mencionado varias veces que cosechar los rodales de regeneración, cuya necesidad de regeneración es más urgente, es un criterio fuerte cuando se enfrentan situaciones así como esta que estamos escribiendo con más realismo. Entonces, el hecho de contar con, el hecho de tener una unidad de manejo más compleja como esta que estamos describiendo hipotéticamente acá, nos va a obligar a soluciones más complejas que la que hemos estado viendo. Si quisiéramos aplicar lo que ya sabemos, lo que hemos aprendido acá, tendríamos que hacer una solución para cada combinación de tipo forestal, clase de sitio y densidad, con la que estamos plantando, manejando. Y eso haría, por un lado, que los cálculos sean muy voluminosos y por otra parte, como lo acabo de señalar, no daría lugar a las mejores soluciones posibles. Las mejores soluciones posibles van a ser articulando. Y para articular necesitamos o una herramienta más potente o más poderosa, que las hay, o tomar cuidadosamente la decisión de cuál es la regla para priorizar las cosechas, porque esa es la que va a definir si la política resultante es mejor o peor. ¿Sí? En general es lo que va a ocurrir. Las herramientas más potentes que acabo de introducir como idea, nosotros no las vamos a estudiar porque requieren que conozcamos otras técnicas para aplicarlas al problema del manejo forestal, y son las técnicas de la programación matemática, la más popular, la más conocida de todas ellas y la más fácil también de aprender y de usar. Se llama programación lineal. Y bueno, aquellos que tengan interés en profundizar esto, nosotros periódicamente ofrecemos un curso de Introducción a la Investigación de Operaciones, que es el nombre del campo científico donde se estudian las técnicas de optimización de problemas que pueden ser formulados matemáticamente, y el manejo forestal, el análisis del manejo forestal de problemas realmente complejos, en general van a demandar que apliquemos alguna de esas técnicas. De lo contrario, solo vamos a poder hacer análisis más bien conjeturales si los problemas son realmente complejos. Y eso también me permite decir que en muchos ejemplos de Argentina, el hecho de que no se apliquen esas técnicas implica que no se está haciendo un uso óptimo o eficiente de los recursos forestales, porque esa es la consecuencia. Se sigue cosechando en muchos lugares en base a reglas prácticas, y eso no garantiza que las soluciones sean óptimas o ideales. ¿Sí? Esta situación también está descrita en Clutter,
Así que aquel que tenga interés o aquella que tenga interés en profundizar esto, puede usar como disparador. Son los últimos 3 o 4 párrafos del capítulo 9 los que tratan esta situación hipotética, y por supuesto están invitados a la próxima edición del curso de Introducción a la Investigación de Operaciones para estudiar esas técnicas que son mucho más potentes y que permiten resolver los problemas más complejos del manejo forestal contemporáneo, como lo estamos describiendo ahora. Bien, en el programa dejamos de lado todo eso y ahora sí vamos a empezar a poner algunos libros viejos en la estantería correcta. En el programa se mencionan los métodos combinados de conversión. Esto en rigor de verdad es más común, ha sido un objeto de estudio y se han hecho muchas propuestas, sobre todo en Norteamérica, un poco después de la Segunda Guerra Mundial. No ha ocurrido tanto en Europa y no hay muchos registros en la literatura en castellano de que se usen métodos combinados. Los hay, por supuesto, pero no son muy abundantes. Nosotros simplemente vamos a mencionar esto porque lo hemos incluido en el programa y un poco porque también nos da una idea de cómo se pueden ver los problemas del manejo forestal. La idea de los métodos combinados, que también se llaman regulación por área y volumen, o métodos combinados o métodos mixtos, son otros nombres con los que pueden encontrarlo, intentaban mediante la combinación obtener lo mejor de los dos mundos y evitar lo peor de los dos mundos. Ya sabemos que lo mejor de la regulación por área es que el bosque se ordena rápido, pero lo peor es que no entrega cosechas constantes durante la conversión. Y en la regulación por volumen sabemos que lo mejor es que entrega volúmenes constantes durante la conversión y que lo peor es que tarda muchos años en convertirse. Pero tratar de obtener lo mejor de los dos era un poco como decir, bueno, no habrá una política de regulación por área y volumen que a la vez que entrega un rendimiento sostenido, también implica una cosecha constante en área. O sea, que la regulación sea simultáneamente por área y volumen. Eso es perfectamente posible de concebir como solución. No es siempre posible porque depende de la condición inicial del bosque. Habrá algunos bosques que sean capaces de sostener algún nivel de cosecha que a su vez sea con iguales áreas de cosecha durante la conversión y que al término de la conversión entonces entregaría un rendimiento sostenido al igual que durante la conversión, porque si fue por área y volumen, cuando tengamos el bosque ordenado vamos a estar cosechando las mismas áreas y los mismos volúmenes, y lo que estamos diciendo es que eso ocurra durante la conversión, que a priori nuestros colegas del siglo XVIII no lo vieron tan fácilmente a esto, o no lo publicaron o no lo documentaron, si es que lo vieron tan profusamente. Pero un poco la pregunta es, ¿se puede regular por área y volumen simultáneamente? Y la respuesta es que, bueno, teóricamente es posible. Dependiendo de la condición inicial del bosque, también será realmente posible. Y una técnica para encontrar alguna de esas soluciones, si existen soluciones a este problema que acabo de describir con palabras, es la programación lineal. La programación lineal nos permitiría contestar esa pregunta. Si es posible, por un lado, y en caso de ser posible, ¿con qué nivel de cosecha? ¿Sí? ¿Con qué nivel de cosecha se podría conseguir ese prodigio de regular por área y volumen simultáneamente? Bien, el método combinado es un método más, si bien ya se disponía de computadoras y todo, es un método más artístico, si ustedes quieren, que exacto, para regular por área y por volumen. Típicamente entonces se concebía como un proceso iterativo que prescribía un nivel de cosecha y se calculaba de alguna forma, con alguna fórmula de posibilidad, por ejemplo la tasa austríaca, la fórmula austríaca que nosotros presentamos un tiempo atrás, se usaba eso porque era un volumen de cosecha conjetural, ¿sí? Y se simulaba, así como nosotros lo vimos, las consecuencias a largo plazo de imponer ese nivel de cosecha, tomándolo siempre de los rodales más viejos. Eso es más o menos el esquema con el que se hacía este enfoque, con el que se implementaba este enfoque. Al cabo de una rotación, porque se adoptaba una rotación de referencia, se revisaba si la política de regulación por volumen
había tenido como consecuencia que todos los rodales hayan sido cosechados una vez durante la primera rotación. Si quedaban rodales sin cosechar, ese es en caso negativo, en esta diapositiva, el nivel de cosecha había sido insuficiente y se aumentaba. Porque lo que se buscaba era, en toda la rotación, cosechar un volumen constante, pero al término de la rotación no dejar ni una hectárea sin cosechar. Y no cosechar una hectárea más de una vez, se puede decir, porque esa es la segunda parte de este algoritmo o regla para describir la cosecha. Si todos los rodales se cosecharon antes de la rotación, supónganse que teníamos una rotación de 50 años y cuando vamos por el año 30 ya cosechamos todos los rodales iniciales una vez, claramente el nivel de cosecha era excesivo, entonces se disminuía el nivel de cosecha, porque lo que se buscaba era una cosecha constante durante una rotación que además implicara la cosecha de todas las áreas una vez durante esa rotación. Nosotros, sin que ellos no se tomaban el trabajo de hacer predicciones a más largo plazo que una rotación, porque cuando encontraban esa respuesta detenían sus simulaciones, los sistemas de cómputo eran muy rudimentarios, aún, estoy hablando de la década del 50, del 60, del siglo XX, pero hoy sabemos, con el advenimiento de nuestros modelos de simulación más potentes, que esa política no ordena el bosque, no lo ordena, porque para ordenarlo uno debe aplicar de manera consistente la regulación por área, una rotación, o de manera consistente la regulación por volumen, varias rotaciones. En tanto uno se aleje de alguna de las dos políticas estrictas, el bosque deja de estar ordenado en el largo plazo. Sin que eso implique que se agote, porque en realidad puede estar cambiando el nivel de cosecha para transitar a otro bosque ordenado. ¿Sí? Esas relaciones deben quedar más claras después de las consideraciones que hicimos en las presentaciones anteriores. Bien, hasta ahí, bueno, un libro viejo en la estantería correcta, y vamos a poner también otras ideas, otros conceptos en la estantería también. ¿Qué pasa cuando usamos otros sistemas silvícolas? Nosotros vamos a hacer una descripción muy rápida acá y mayormente hipotética sobre los otros sistemas silvícolas que no hemos considerado hasta ahora. Empecemos con el sistema de árboles padre. En general ese sistema silvícola apela a la regeneración natural, y la consecuencia de apelar a la regeneración natural es que ya no se puede decir que la regeneración es instantánea o inmediata, ¿sí? Como lo hemos estado suponiendo en nuestro modelo de simulación. Nosotros en general en la simulación decíamos tal raza y plantación de forma tal que al año 1 o en el siguiente periodo ahí había un rodal que tenía el volumen indicado por la tabla de rendimiento para esa edad. Cuando se apela al método o al sistema silvícola de árboles padre, se cosecha prácticamente todo el rodal. Los árboles que quedan en pie son testimoniales nada más, y muchas veces no hay rescate de esos árboles, así que la madera que tienen en pie se pierde. Pero la regeneración no se instala de forma inmediata como para que al año que viene todos los renovables tengan un año de edad y esa nueva generación tenga el volumen predicho por la función de rendimiento. En general les toma un tiempo poblar al rodal, y eso debe incorporarse en nuestro modelo de las cosechas, porque empieza a haber empieza a tener sentido, como dice la diapositiva, distinguir entre rotación y turno con esta especificidad. Nosotros en general vamos a usar la idea de turno como un sinónimo de la edad de cosecha. Entonces la edad de un rodal es el turno, ¿sí? Mientras que la idea de rotación sería más correctamente concebida o definida como el tiempo que debe transcurrir entre dos cosechas sucesivas en la misma hectárea de tierra. Y no es lo mismo que la edad del rodal. ¿Cuándo no es lo mismo? Cuando hay retrasos en la regeneración, sean los necesarios para que la regeneración natural se establezca, como en el árboles padre, o que también se da cuando la tala rasa es con un barbecho, o sea, con un tiempo de descanso para la tierra después de la cosecha. Se cosecha hoy en plantación, se cosecha hoy
y la tierra se deja descansar 2 años, por ejemplo, antes de volverla a plantar. Entonces la próxima cosecha ya no va a ser a la misma edad, sino que a la edad de cosecha dictada por la función de rendimiento, uno le va a tener que incorporar que esa tierra le tomó 2 años más llegar a ese nivel de rendimiento. Así que hay una pérdida de la productividad en esos casos. ¿Sí? Y la pérdida de productividad está dada por la silvicultura. Hay un retraso en la regeneración que hace que la rotación sea más larga, aunque el turno sea el mismo. Tienen que pensarlo un poco, pero esas son las relaciones. Entonces, supongamos hipotéticamente que estamos hablando de turnos de 20 años y que dejamos un barbecho de 2. Nosotros vamos a necesitar entonces dividir a nuestro bosque en 22 rodales para que haya un rodal de 1 año, un rodal de 2, un rodal de 3, un rodal de 4 y así hasta un rodal de 20, y que haya un rodal que hace 1 año que coseché y un rodal que hace 2 años que coseché y que es el que voy a plantar. ¿Sí? Esa es más o menos la idea de la única complicación de considerar el sistema silvícola de árboles padre. En el caso de aclarados sucesivos, la novedad es que, bueno, más o menos parecido que en árboles padres, la regeneración no es inmediata, no es instantánea, pero acá aparece otro condimento. La misma hectárea de tierra está cubierta por 2 generaciones sucesivas. ¿Sí? Entonces hay un solapamiento, de nuevo empieza a tener sentido precisar rotación y turno, qué quieren decir exactamente en cada caso, porque aclarar sucesivo, les recuerdo, era como mínimo una corta diseminatoria con la cual se inician las cortas reproductoras, una corta diseminatoria, la regeneración se empieza a establecer, se establece durante un periodo y después había una corta final o de rescate, o directamente no había corta final o había cortas en el medio, no es muy relevante eso, pero durante ese periodo de regeneración la generación anterior está en pie, no fue totalmente cosechada, y la generación nueva ya está creciendo en la misma hectárea de tierra. Entonces ese solapamiento debe incorporarse en los modelos. No es lo mismo considerar que si la corta diseminatoria se hace a los 80 años, el rodal de la próxima generación, su edad empieza inmediatamente después, o sea, en el año 80, o en el año 0 del próximo ciclo, que si todo empieza 10 años después, o sea, cuando la corta diseminatoria ya lleva 10 años de prescripta, o sea, la próxima generación empieza 10 años después. O empieza 20 años después la próxima generación. Depende de dónde pongamos el año 0 de la siguiente generación, va a haber más solapamiento o menos solapamiento entre las 2 generaciones, y eso debe ser incorporado, porque el solapamiento es que ahí también, bueno, están usando la productividad, también se está solapando, y lo cual quiere decir que los incrementos medios también se están solapando como mecanismo de cálculo, y bueno, eso debe ser incorporado. Se puede tener modelos periódicos y modelos anuales, porque eso es perfectamente posible, pero a la hora de tomar el turno para hacer los cálculos, uno tiene que precisar si es el turno o la rotación, y cuándo empieza la próxima generación también, para hacer correctamente los cálculos. Es bastante típico en muchos lugares que esto se haga, se lo define en términos periódicos, así cuando se usa aclaros sucesivos, que se lo define en términos periódicos. Se pueden organizar modelos de cosechas anuales, y nadie concibe hoy que no vaya a ser anual si se manejara por aclaros sucesivos, como se ha propuesto para nuestras especies de la Patagonia. O sea, no es obligación usar modelos periódicos, pero en la literatura está ampliamente reportado una variante periódica de la conversión de este tipo de los bosques con este sistema silvícola, y el nombre con el que se lo conoce es el método de los tramos permanentes. Acá la noción de tramo, vamos a decir algo un poco más adelante sobre los tramos, pero un tramo es aquella superficie concreta que se asigna a la cosecha en un determinado periodo de tiempo. Ese es sería una descripción de tramo. Entonces el tramo se sobreimpone sobre los rodales elegidos para la cosecha, ¿sí? Entonces el tramo tiene un poco ese sentido.
Pero cuando el bosque está ordenado, tramo sería una especie de equivalente a nuestros rodales. Cuando estuvimos hablando del bosque manejado con tala rasa y plantación. El último sistema silvícola es el de selección, es decir, el sistema silvícola de los bosques dicetáneos, que ustedes saben tiene dos versiones, una pie a pie y otra en bosquetes. Eso la silvicultura lo estudia con mucha profundidad o con mucho detalle. Lo que a nosotros nos importa de eso es que esos son el tipo de bosques, de rodales, no de bosques, el tipo de rodales que nosotros, un poco perezosamente, decimos que no tienen edad, lo cual puede sonar paradójico, que el rodal no tiene edad. En realidad, los árboles que componen el rodal tienen todas las edades, o todas las edades están representadas en el mismo rodal. Así que el rodal dicetáneo es, como ya lo sabrán, un rodal donde todas las edades están presentes en el rodal. Por eso la expresión no tiene edad no es necesariamente feliz en este sentido. Es un rodal que tiene árboles de todas las edades. Y cuando todo nuestro bosque va a ser administrado con el sistema silvícola de selección o gestionado con el sistema silvícola de selección, uno a priori puede pensar que es mucho más complejo. Pues la verdad que no lo es. Y todo lo que sabemos de bosque normal y de bosque ordenado se puede aplicar igualmente al sistema silvícola de selección, incluso en la versión de tala rasa con regeneración inmediata, porque otra característica de los bosques dicetáneos, de los rodales dicetáneos, es que la regeneración es continua. Todo el tiempo hay regeneración en el rodal instalándose. Es otra característica de esta silvicultura. Entonces lo único que tenemos que incorporar como novedad, que no es muy difícil, es que cada vez que nosotros en la silvicultura coetánea hablábamos de la edad, y cuando manejábamos un bosque con rodales coetáneos usábamos la edad o turno para organizar las cosechas, acá el papel ese lo va a jugar el tiempo transcurrido desde la última cosecha. Entonces estos rodales no tienen edad, pero sí podemos hacer una descripción de ellos con el tiempo transcurrido desde la última cosecha. Entonces, vamos a decir, este rodal tiene 10 años desde la última cosecha, o acumuló 10 años de la última cosecha. Ese sería, tiene que concebirlo como algo equivalente a decir, este rodal tiene 25 años de edad. En el caso de rodales de 17 años, lo que vamos a estar describiendo es cuántos años hace que cosechamos ese rodal por última vez, ¿sí? Entonces, también vuelve a tener sentido la idea de rotación o ciclo de corta, y es bastante convencional no hablar de turno cuando estamos hablando de la silvicultura de rodales coetáneos y de manejo de bosques coetáneos. Va a hablar de rotación o ciclo de corta, es lo correcto técnicamente. Y lo último que voy a decir, porque todo lo demás es aplicable, todo lo que vimos en la regulación por área y por volumen es aplicable, con este ajuste que acabo de escribir. También es clásico en castellano hablar de tramos de entresaca, porque entresaca es otro término que se usa para describir a las cortas de selección o al sistema silvícola de selección, sobre todo en España. Se usa entresaca, y tramo, como dije hace un rato, es la asignación de rodales a la cosecha. Así que cuando el bosque ya está ordenado, tramo y rodal coinciden, mientras el bosque está en conversión, el tramo contiene varios rodales, hipotéticamente hablando o convencionalmente hablando, ¿sí? Bueno, con esto hemos terminado de poner un poco las cosas en su lugar, las cosas que faltaban poner en su lugar, y como dije hace un ratito, también estamos terminando el tratamiento de la unidad temática 3, y con esto terminamos el estudio del enfoque clásico del manejo forestal, ¿sí? Buenas tardes, muchas gracias.